Bendecimos a los niños que están yendo a ser entrenados, equipados por su espíritu. Saben, en el día de ayer, creo que todos vieron las noticias, hubo mucha movilización a lo largo y ancho del país. Y no es para hablar de política en este espacio, sino que como iglesia nos toca ser entendidos en los tiempos. Y en el día de ayer, en los aires de la nación, se soltaba una declaración que no hay reyes, ¿sí? Sin entrar en la política, sin entrar en si estuvo bien o mal, pero soltaba esa voz: no tenemos rey. Y nosotros como iglesia sí tenemos rey. Y ese es el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice su palabra en el Salmo 24: de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre las corrientes. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién podrá estar en pie en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Este llevará la bendición de Yahweh y la justicia del Elohim de su salvación. Tal es la generación de quienes lo buscan, de los que buscan el rostro del Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, sed levantadas puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahweh, el fuerte y poderoso, Yahweh, el poderoso en batalla. Alzad vosotros, oh puertas, vuestras cabezas, sed levantadas puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahweh Sebaot. Él es el Rey de Gloria. Y como iglesia afirmamos que sí tenemos Rey, que nuestro Rey tiene un gobierno que está por sobre lo natural, y Él reina y gobierna y nos llama juntamente con Él a sentarnos en esos lugares y a gobernar. Y hoy como iglesia soltamos esta voz al norte, al sur, al este y al oeste, que tenemos Rey, y ese Rey ha vencido, ese Rey ha resucitado y sigue libertando a los impíos, sigue libertando a su pueblo, sigue avanzando como general de guerra. Y a Él respondemos y oramos, Señor, para que toda esta nación pueda rendirse ante el único Rey que eres tú, Señor. Amén y amén. Amén. Se ha sentido en los aires, no sé si lo han percibido, pero la pesadez. Y no es poca cosa que se levante una voz diciendo que no hay rey. Repito, salvando las diferencias políticas, no estamos hablando de quién estamos a favor ni mucho menos, sino que entendemos que muchas veces la tiniebla usa eso para soltar una voz de que no hay rey, y sí tenemos rey, y es nuestro Señor. Amén. Hoy el mensaje tiene que ver con desarrollar madurez, la palabra que el Señor ponía para poder compartir con la casa en este proceso de que estamos siendo cada uno de nosotros edificados para la obra del ministerio. Si hemos venido a este lugar en este día es porque entendemos que necesitamos del Señor, y entendemos que necesitamos avanzar más en Él, necesitamos de su palabra, de su verdad, de su libertad, de todo lo que hay en Él, y tiene que ver con ser procesado, tiene que ver con permanecer. Y al hablar de madurez, estamos haciendo referencia a lo que la palabra, la Escritura menciona como perfeccionamiento. Madurez es igual a perfeccionamiento, no una perfección humana de apariencia externa, sino no perfeccionarnos externamente, es decir, nos podemos vestir bonito, nos podemos perfumar, nos podemos peinar. Los que todavía podemos peinarnos, va a llegar un momento donde no nos vamos a poder peinar, pero los que aún podemos, nos podemos poner lindos por fuera, pero eso no habla de perfeccionamiento, sino que eso habla de apariencia. Y el mayor conflicto que está habiendo hoy en el cuerpo, en la iglesia, es que muchas veces no coincide lo externo con lo interno. Es decir, nos ocupamos más de que las apariencias se vean bien, es decir, de que aparentamos que está todo bien, que somos perfectos, pero muchas veces dentro nuestro esa perfección no se refleja. Y la madurez tiene que ver con eso, tiene que ver con poder ser perfeccionados por Cristo en nuestro corazón,
Perfeccionados en que si antes robábamos, ahora no robamos más. Si antes andábamos en perversión sexual, ahora no andamos más en esa perversión sexual. Y no solamente desde lo macro, es decir, desde los pecados que llamamos gruesos, sino de las cosas pequeñas. Si Cristo está en nosotros, su esencia se va a manifestar, su madurez se va a expresar en perdón, en amor, en hablar lo bueno, en pensar lo bueno. Ese es alguien maduro en el Señor, alguien que aprendió a ser procesado internamente para expresar eso que habita en Él, que es Cristo. Y a eso estamos llamados, a ser perfeccionados por Él y a manifestar esos frutos. Y es algo que lleva tiempo el desarrollar esa madurez. No es de la noche a la mañana, no es que con una prédica oran para que podamos ser maduros y salimos todos maduros de acá. No, hay veces que salimos más duros, hay veces que salimos más endurecidos, pero tiene que ver con empezar a reconocer esas cosas en nosotros que aún no expresan a Cristo, que aún no manifiestan esos frutos de Cristo. ¿Para qué? Para que ahí podamos ser perfeccionados. Porque un principio para crecer en el Señor es reconocer lo que tenemos que cambiar. Si no le ponemos palabra a esas cosas que tenemos que cambiar, difícilmente las vamos a poder gobernar. Y es un principio espiritual de que si queremos gobernar sobre algo, debemos ponerle nombre. Sí, ¿sabe qué? A mí soy inmaduro en esto, me cuesta llevarme bien con los hermanos, me cuesta pensar lo bueno de los hermanos. Bien, ahí hay algo para madurar. Ahí hay un área de nuestra vida donde tenemos que madurar, crecer en el amor de Cristo. Porque si bien quizás no nos relacionamos todos 24 horas, 7 días a la semana, pero vamos a estar toda una eternidad juntos. Y es mejor aprovechar ese tiempo acá y llevarnos bien acá, porque allá arriba nos vamos a encontrar todos. Predicábamos en una congregación en estos días y les decía esto. Estuvimos en Florida, en Miami, ministrando unos días, y Miami es una tierra de mucha división, donde hay muchas congregaciones porque uno se peleó con uno y abrió otra y ese se peleó con el otro, y vos ves mucho. Y yo les decía, se ven muchas congregaciones y eso no habla de que el reino está creciendo, se está expandiendo, no, porque si ese de ahí se fue enemistado con uno y abrió una congregación enemistado con uno y de ahí se dividió, se partió y se siguió abriendo, se siguió multiplicando, se fue degenerando el proceso de iglesia. Y pasa esto, gente se mueve de un lugar a otro porque se pelea con alguien. Y yo les decía, allá arriba nos vamos a encontrar, así que más vale que resolvamos lo que tenemos que resolver acá, porque primero no nos podemos acercar al altar, no nos podemos presentar delante del Señor si debemos algo a alguien, si debemos honra, si debemos perdón, si debemos humildad, si debemos respeto. ¿Por qué? Porque si no estamos viviendo un evangelio fingido, estamos diciendo que Dios es amor, pero no lo estamos viviendo. Y salimos a la calle a querer expresar ese Dios de amor, pero internamente estoy lleno de odio, de bronca, de resentimiento. Y no logro madurar, no logro ser perfeccionado en esa parte en mí. Y decía que conlleva tiempo el desarrollar madurez y el manifestar frutos. En el caso de una planta de fruta, por ejemplo, no es de la noche a la mañana que el árbol da fruto, sino que previo a que todo eso, la tierra se prepara. Veamos la tierra como nuestro corazón, que el Señor la prepara, como nuestra alma que la va preparando. ¿Para qué? Y para poder ir siendo transformados y recibiendo esa palabra de libertad, de verdad, que produce libertad en nosotros. Previo a que haya un árbol, hubo una semilla. Y para que esa semilla manifieste un fruto, hay un proceso. Muere la cáscara externa de la semilla para que germine lo que hay dentro, para que pueda comenzar a expandirse y dar paso al desarrollo y crecimiento. Luego, esa semilla que murió, se plantó, comienza a germinar
para poder convertirse en un árbol. Es decir, que para poder dar frutos necesitamos ser perfeccionados, necesitamos morir. Para dar frutos de amor necesitamos morir al odio, necesitamos morir al resentimiento, necesitamos morir al no te soporto, no te tolero, no te banco. Si Cristo está en nosotros, Dios es amor y debiéramos estar llenos de amor. Pero nos corre muchas veces más la sangre latina, que esa sangre justiciera, esa sangre que busca lo propio, lo suyo y se defiende, porque venimos de modelos de familia donde nadie nos defendió, donde nos tocó a nosotros pararnos y defendernos a nosotros mismos. Pero eso no quiere decir que eso sea parte del carácter y de la imagen y semejanza de Cristo, porque muchas veces con nuestro esta se refleja la carne, y es ahí donde el infierno muchas veces gana, cuando nos tiene distraídos, desenfocados, buscando ser perfeccionados en la apariencia. ¿Cuántas familias hay hoy en día con casas lindas que por fuera vos decís, wow, qué lindo, pero por dentro vos empezás a escuchar las historias y no se hablan? Por dentro hay enemistad, por dentro hay un hijo que no se conecta con el padre y el padre que no se conecta con el hijo. Ahí hay cosas donde tenemos que ser perfeccionados. Ahí necesitamos a Cristo. Ahí necesitamos decir, Señor, esta es mi debilidad, acá necesito ser perfeccionado. Se repitió la historia con mi abuelo, que no le manifestó amor a mi papá no me manifestó amor a mí. Esto se tiene que acabar, esto se tiene que terminar. Acá necesito ser perfeccionado. No lo aprendí de ningún lugar, no me lo enseñaron. Pero sé que en vos hay amor, sé que en vos está esa libertad sobre mi vida y sobre mis generaciones. El evangelio que hemos recibido es un evangelio de transformación. Es un evangelio que todo lo resucita, aun cuando venimos de linajes, de iniquidades muy torcidas. Viene Cristo, se presenta a nuestra vida y resucita. Lo que estaba muerto, lo que estaba torcido, lo resucita. Ese es el evangelio que hemos recibido. Un evangelio que nos lleva a perfeccionarnos. No para ser mejores personas, no para tener más dinero en un banco. El evangelio que hemos recibido nos perfecciona, ¿para qué? Para dar a conocer a Cristo, para expresar que el evangelio sí funciona. Nuestra vida tiene que expresar algo. El evangelio del reino sí funciona. ¿Por qué? Porque estaba muerto, estaba perdido en las drogas. Dios me rescató. Mi matrimonio no tenía propósito. Cristo intervino y resucitó. Estaba encadenado en la pornografía y Cristo vino a mi vida y me liberó. Ese es el evangelio que cada uno de nosotros representamos. No me asocio a la idea y el pensamiento que el evangelio no transforma, que el evangelio es algo liviano. Leí una noticia esta semana donde decía que un cantante muy conocido cristiano, que está en el top 5 ahora de audiencia y demás, decía: tenemos que buscar hacer letras cristianas más livianas, que no incomoden a la gente. El evangelio incomoda, la luz incomoda, la verdad incomoda, pero nos lleva a un proceso de transformación y a que cuando caminemos fuera de este lugar seamos reconocidos no por lo que tenemos, sino por lo que habita en nosotros, que es Cristo.
Podemos diferenciar a los musulmanes, les decía la otra vez. Podemos diferenciar a los judíos. Los diferenciamos en la multitud, en un aeropuerto, en un mall. Los diferenciás. Pero a nosotros los cristianos, ¿cómo nos diferencian? Si cuando abrimos la boca hablamos queja. Si cuando abrimos la boca hablamos ansiedad. Y me incluyo en esto. Me incluyo en esto. Y ahí tengo que ser perfeccionado. Pero estamos dando un mal mensaje en el lugar donde estamos. Estamos mal representando muchas veces el evangelio que hemos recibido. ¿Por qué? Por permanecer en una posición de pasividad. En una posición donde no tengo nada que cambiar. Ya lo grueso lo cambié. Me congrego porque hay que congregarse, pero listo, ya está. No hay más nada para cambiar. Ahí dejamos de creer. Y cuando dejamos de creer, dejamos de experimentar el poder del evangelio. Dice Efesios 4:11. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que todos tenemos para cambiar. Si nos confrontamos con esta palabra, si nos exponemos a esta palabra, decir hasta dónde tengo que cambiar, si ya dejé lo más grueso, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. No podemos nosotros hacer crecer algo, por más que querramos. No podemos hacer crecer algo. No, hay que llenar la congre, hay que llenar todas las bancas. Y sí, podemos salir, podemos invitar, podemos hacer muchas cosas para que visiblemente algo crezca. Pero si Dios no nos llamó a eso, vamos a estar añadiendo al cuerpo grasa. ¿Y qué hace la grasa? Te achancha, te hace lento. Tenemos que buscar cada uno de nosotros crecer en Cristo. Y para que esta palabra funcione, para que el evangelio de Cristo funcione en nuestras vidas, tenemos que empezar a identificar en qué áreas Cristo tiene que crecer en mí, en qué áreas no estoy expresando y no estoy manifestando frutos del Espíritu. En mis pensamientos pienso lo bueno todo el tiempo, o soy más de pensar lo malo, soy más de buscarle siempre la quinta pata al gato, decimos, que nos quejamos por todo, que nos amargamos por todo, que nunca nada nos cae bien, en vez de estar viendo la visión completa, que es que juntos en el Señor fuimos llamados a edificar su iglesia, a edificar su reino. Pero muchas veces las apariencias que tratamos de sostener, externas, que no las estamos viviendo. Tener mucha plata en una cuenta bancaria no te hace rico, porque muchas veces terminamos siendo esclavos de eso. ¿Por qué? Y porque no tenemos tiempo muchas veces para hacer lo que fuimos llamados a hacer. Y nos enfocamos más en lo externo, pero no nos estamos enfocando en las cosas que tienen que cambiar dentro nuestro. En esa mala forma de contestar, en esa mala forma de actuar, en ese enojo que no logro que el Espíritu gobierne sobre el enojo. No, yo nací así, soy así. Queda muy fácil, queda muy cómodo, pero no quiere decir que Cristo te haya pensado así, que
que Dios te haya pensado de esa forma. Y ahí hay algo donde tenemos que cambiar. Ahí hay algo donde necesitamos de ese perfeccionamiento. Madurez tiene que ver con, la palabra madurez tiene que ver con teleios, que significa completo, maduro, perfecto, en su estado final. ¿Y hasta dónde tenemos que ser perfeccionados? Continuamente, hasta la medida de Cristo. Y perfeccionamiento no significa no tener errores, significa que es maduro para lo que se esperaba al momento en que se le solicita algo. Eso es madurez. Todos tenemos errores. Todos tenemos errores, pero no significa que no seamos perfectos. ¿Por qué? Porque la perfección viene cuando yo comienzo a identificar esas cosas que tengo para cambiar. Cuando le empiezo a poner palabra a lo que tengo que cambiar. Jesús era perfecto conforme a lo que se esperaba. Y cuando algo o alguien deja de entender la posibilidad de perfeccionarse, ya no es perfecto. Cuando nosotros le damos lugar a ese pensamiento, ya no tengo más nada para cambiar. Ya fui una vez a un encuentro, a un retiro, ahí pedí perdón, ahí perdoné a mi papá, fui libre de los traumas, dejé el pecado, ya está listo, no tengo nada para cambiar. Ahí se frenó la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no podemos reconocer su gloria, no puede seguir expresándose. Y dice su palabra que estamos llamados a ir de gloria en gloria, no externamente, sino internamente. Estamos llamados a ir de gloria en gloria, pero para ir de gloria en gloria necesitamos ir de muerte en muerte, de renuncia en renuncia, de reconocer lo que tenemos que cambiar. Para que algo cambie en nosotros, tenemos que reconocerlo. Porque si no, no podemos ser perfeccionados. Y el primer enemigo para desarrollar madurez es el orgullo. Es esa barrera que levantamos muchas veces, incluso al escuchar una palabra como esta, de estar pensando, muy lindo todo, pero ya está, ya cambié, no tengo más nada para cambiar. El primer enemigo con el cual nos vamos a encontrar es el orgullo. ¿Por qué? Porque nos defendemos a nosotros mismos. Y se cumple la escritura cuando Pablo dice que en los últimos tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos. Nos amamos mucho a nosotros mismos. Cuando nos levantamos, no estamos pensando en ponernos lindo, bonito para el otro, sino por nosotros mismos, para sentirnos bien. ¿Vieron cuando sacan una foto en grupo? ¿Sí? Una foto familiar. Vos no estás viendo la ropa de los familiares o cómo salió el familiar. Hacés zoom y te mirás a vos mismo. Porque estamos muy preocupados en nuestra imagen, en cómo estamos nosotros. Nos enfocamos mucho en nosotros mismos en este tiempo. Y eso da lugar, el orgullo da lugar a la individualidad, al egoísmo. Y repito, ese es el evangelio que estamos representando. Si decimos no tengo nada para cambiar, estamos diciendo al mundo, ¿saben qué? Todo muy lindo con el evangelio, con Cristo, pero ya está, no puedo hacer más nada en mi vida. Bien, ahí hay algo ya para cambiar. Ahí hay algo para reconocer. El orgullo no me está dejando ser perfeccionado. Me cuesta recibir la palabra de exhortación, me cuesta recibir la palabra de ayuda, me cuesta recibir el consejo, me cuesta reconocer que tengo para cambiar. ¿Y eso cuántas veces? Hasta la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos días a la semana? Todos los días. Dice la palabra que tenemos que tomar la cruz cada día. Y tomar la cruz cada día significa hacer morir lo que no es Cristo en nosotros. Hasta que sea transformado, hasta que sea cambiado. Pero vengo intentando hace un montón cambiar esto y no lo cambio. No dejes de intentarlo. No, yo ya no invierto más en tratar de cambiar esta persona porque no va a cambiar. Empieza a cambiar vos. Enfócate en cambiar vos. Porque muchas veces esperamos también matrimonialmente, muchas veces que el otro cambie para eso cambiar. Y digo, hasta que el otro no cambie, yo no cambio. Hasta que los otros cambien, yo no cambio. Hasta que no cambie el pastor, no cambie el líder, yo no cambio. Y ahí nos quedamos.
sin poder ser perfeccionados, sin poder identificar lo que tenemos que cambiar. Hebreos 2, 9 y 10 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, se hiciera perfecto por medio de los padecimientos, al autor de la salvación de ellos. El perfeccionamiento trae padecimiento. El ser perfeccionados trae padecimiento. El renunciar a un pecado, a un vicio, a un deseo de la carne trae padecimiento. ¿Por qué? Porque a la carne le gusta. Como cuando queremos empezar la dieta y esa semana te invitan todos a comer y vos te propusiste no comer harina, no comer azúcar, no ingerir más grasa. Pero necesitas ser perfeccionado por salud, por imagen, por lo que sea, y te cuesta. Imagínense cuánto a nivel espiritual pasa cuando decimos: Señor, entiendo que fui llamado por vos, entiendo que fui separado para vos, santificado desde antes de la fundación del mundo. Voy a caminar en esto que dice Salmo 24, de que vos estás buscando, llamando a los santos, a los limpios de manos y puros de corazón. Señor, decido dejar esa vida de pecado, de confusión atrás, para caminar en esta vida de santidad. ¿Qué crees que va a pasar? Que los demonios te van a decir: pase, Señor, santifíquese, pase por acá. No, se va a desatar la guerra. Van a venir esos pensamientos, esos deseos. Señor, quiero que, entiendo que hasta acá edifiqué mi imperio personal y quiero ahora comenzar a edificar tu reino. Mamón no te va a decir: venga, Señor, pase por acá, vaya a edificarle reino al Rey de Reyes y Señor de Señores. No, Mamón te va a sostener lo más que pueda, porque tiene legalidades, tiene contratos en nuestro corazón. Por eso es un proceso, y es un proceso que lleva padecimiento, lleva sufrimiento. Vivir el mensaje del evangelio que hemos recibido conlleva padecimiento, conlleva sufrimiento. ¿Por qué? Porque conlleva muerte. No hemos recibido un evangelio liviano. Hubo uno que murió en la cruz por nosotros. Hubo uno que derramó su sangre para que cada uno de nosotros seamos libres de nuestros pecados, rebeliones, iniquidades. Tuvo un precio nuestra libertad. Y muchas veces no lo comprendemos porque seguimos viviendo nuestra propia vida, nuestro propio tiempo, nuestra propia agenda. Y no comprendemos que formamos parte, cada uno de nosotros, de un plan como embajadores de su reino, como representantes de Cristo aquí en la tierra, en la ciudad donde estamos, en el trabajo donde estamos, en la escuela donde estamos representando a Cristo. Y no con un gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga, con nuestra vida. Porque podemos expresar con nuestras palabras: sí, Dios es amor, pero si no estamos llenos de amor, ahí hay incoherencia en nosotros. No, Dios es amor y adoramos y levantamos, pero cuando alguien me hace algo malo o que no me agrada, brota y hierve esa sangre latina y se expresa. Y quizás no lo hables, pero estás pensando lo malo todo el tiempo. Estás enjuiciando al otro todo el tiempo. Ahí hay algo en lo que tenemos que ser perfeccionados. Ahí no estamos expresando y manifestando a Cristo. ¿Por qué? Porque hay una urgencia en este tiempo. Dice Romanos que la creación entera está gimiendo con dolores de parto. Marieta entero está gimiendo con dolores de parto. Menos mal que vivo en Esmirna. No, o sea, Atlanta está gimiendo con dolores de parto. O sea, el estado donde sea, está gimiendo con dolores de parto. ¿Aguardando qué? Aguardando la revelación del Hijo a través de cada una de nuestras vidas. Que cuando se supone que el mundo enjuicia, yo perdono. Que si, en lo mínimo, en lo chiquito estoy hablando, si alguien me encierra con el auto, ahí no expreso la sangre latina, sino que expreso el perdón. Está bien,
te perdono. En esas pequeñas cosas, porque si somos fieles en lo poco, vamos a poder ser fieles en lo mucho. Si somos fieles en manifestar ese amor al vecino, conozco el que vive al lado de mi casa, o conozco la gente de la cuadra, conozco los problemas que tienen, oro por ellos. Muchas veces nuestra vida de oración refleja el evangelio que estamos viviendo. Oro por mí, para que se solucione lo mío. Y ese es el Dios que conozco, un Dios personal. Pero Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros. No solamente en la ciudad, sino que en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Depende de hasta donde le creamos, es donde Él va a poder obrar en nuestra vida. La cantidad de años que tengamos en el evangelio no nos hace maduros. La cantidad de tiempo que llevemos dentro de la iglesia o de la congregación no nos hace maduros. Lo que nos hace maduros es cuánto estamos viviendo y expresando el evangelio que hemos recibido. Cómo nuestra vida es coherente o incoherente con lo que hemos decidido creer. Y hay adultos que son emocionalmente y espiritualmente niños. No han desarrollado madurez, no han desarrollado perfección. El niño emocional y el niño espiritual, que es entendible para alguien que recién comienza en el evangelio. Pero el que lleva mucho tiempo conociendo del Señor, conociendo de su palabra, y es adulto, pero internamente es un niño emocional y espiritual, va a lidiar con estas cosas. Necesita atención constante. Se frustra fácilmente cuando no obtiene lo que quiere. Llora, se enoja o manipula para conseguir sus deseos. Tiene dificultad para manejar conflictos sin alterarse. Culpa a los otros de sus emociones. Yo estoy triste por tu culpa. Yo estoy enojado por tu culpa. Y las emociones no son el resultado de lo que nos pasa, sino que las emociones son el resultado de cómo yo valoro lo que me pasa. Porque me pueden chocar a mí y te pueden chocar a vos. Yo me puedo enojar y vos no te podés enojar. Mismo acontecimiento, pero diferentes emociones. Porque ella lo valoró diferente. Yo me enojé por lo que representaba eso. Y muchas veces nosotros no terminamos cambiando porque la culpa es del otro. No, usted no sabe lo que me hicieron de chico a mí. Y a causa de eso no puedo cambiar. Y culpamos al otro nuestras emociones. Ese es el niño emocional y espiritual. Un ejemplo de esto puede ser también alguien que guarda resentimiento cuando no lo saludan en la iglesia, o cuando no se sienten el centro de atención, o cuando no lo invitan a una comida. ¿Saben? Hay gente que se cambia de congregación porque no lo invitan a una comida. Pero ¿en serio estoy hablando? No, ahí no hay amor. ¿Y vos los invitaste? No, no me inviten. ¿Y vos invitás? No, no se relacionan conmigo. ¿Y vos te relacionás con los otros? Hay gente que se cambia de congregación porque uno no lo saludó, porque uno no lo invitó. Y es triste. Es triste. Dejar a un lado lo más importante, que es el reino de los cielos, por cómo me siento. El adolescente espiritual y el adolescente emocional muestra algo de independencia, pero actúa de forma reactiva. Se ofende fácilmente. Es el que critica a los líderes, a otros creyentes cuando no está de acuerdo. Puede servir, puede ayudar, pero si no recibe reconocimiento se resiente, se enoja. Tiene dificultades para recibir corrección. Ejemplo de esto, un líder que deja de servir porque no fue felicitado públicamente, un líder o un hermano. No, yo ya no sirvo más. Tomamos decisiones por inmadurez muchas veces. El joven, adulto, emocional y espiritual, comienza a mostrar esa responsabilidad emocional, comienza a hacerse cargo de sus emociones, pero mantiene sus límites. No se aísla, pero mantiene sus límites. Escucha antes de reaccionar, pero termina reaccionando. Puede servir incluso si no es visto.
Comienza a vivir desde una identidad en Cristo más estable. Un ejemplo de esto puede ser alguien que maneja conflictos sin atacar, sin huir, buscando la reconciliación. Ya no busca su favor, ya no busca que me hicieron mal, listo, te hago la cruz. Y somos así muchas veces. O te amo o te odio. Te amo si me haces lo que a mí me gusta, y te odio si haces algo que a mí no me gusta, te hago la cruz y te odio. Eso no es Cristo. Si Cristo tanto nos perdonó a nosotros, hemos recibido el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántas cosas nos ha perdonado Cristo? Mucho. Por lo tanto, ¿cuánto tenemos para perdonar? Mucho. El adulto espiritual o el maduro espiritual ama de forma sacrificial y madura. Reconoce y expresa emociones sin ser gobernado por ellas. ¿Sabes qué? Me molestó esto, pero sigamos adelante. No me voy a ir del lugar, no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo porque me cayó mal. Reconozco que me enojé, pero lo resolví. Lo presenté delante del Señor, te perdoné, me perdoné, lo perdoné a Dios, perdoné a todo el mundo y sigo adelante. Alguien maduro, y esto es clave, amados, tiene relaciones saludables y límites claros. Si no hay sanidad en nosotros, se va a ver afectado el relacionamiento. ¿Por qué? Porque alguien que no fue procesado, no es procesado y sanado por el Señor, tiende a aislarse, tiende a pelear sus batallas solos, tiende a no tener amigos. Es capaz de sufrir sin perder su esperanza en Dios. Puede diferenciar entre lo que siente y lo que decide hacer. El ejemplo de esto puede ser una persona que aún en medio de una traición busca perdonar y mantener una actitud humilde y firme. Madurez tiene que ver con hacernos cargo de lo que tenemos que cambiar. Tiene que ver con hacernos cargo de qué área de nuestra vida tenemos que perfeccionar. Quizás no es nuestro carácter, pero quizás sí es nuestra economía. Oh, estoy tapado de deuda, estoy enganchado por todos lados y ahí nos está expresando Cristo. Bien, ahí tenés algo para madurar. Ya no manejar las finanzas como un niño. ¿Cómo maneja la finanza el niño? Me gusta esto, lo quiero. Me gusta esto, lo quiero. Me gusta esto, lo compro. Me gusta esto, lo compro. Así es el niño. El niño no tiene conciencia de lo que valen las cosas. Los que han tenido hijos chicos quieren todo. Pues no. Y aún los grandes también quieren todo. Los hijos grandes a veces quieren todo. Y nos terminamos contratando, terminamos comprando con lo que no tenemos. Y ahí nos terminamos enganchando en el sistema. Bueno, ahí hay algo para cambiar. Puede ser la salud. Tenemos que perfeccionar en la salud. No nos cuidamos a nosotros cuando sabemos que nos tenemos que cuidar bien. Ahí. No solamente las cosas del alma, en las emociones, sino que toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, tiene que manifestar y expresar a Cristo. Y creo que en la parte física, el 99,9% tenemos tarea para hacer. Porque este sistema nos empuja a no cuidarnos. A no ser que nos pase algo grave a nivel salud, muchas veces no tomamos conciencia. Algo que pasa también es que muchas veces ponemos el cambio en otros. Si la iglesia lo cambia, si el líder no cambia, si el pastor no lo hace, yo no lo hago. Y nos volvemos en jueces inmaduros. Y eso termina siendo heno y hojarasca. Y el heno y la hojarasca no sirven para construir. ¿Cuál es el resultado de la madurez, del perfeccionamiento? Es que trae autoridad en Cristo. Porque cada proceso atravesado en Cristo es una expresión de Él en mi vida y es un cimiento para seguir edificando. Si yo logro vencer la guerra contra la pornografía y la logro vencer y logro ser perfeccionado en Cristo, ahí se establece un cimiento. Y cuando viene alguien nuevo, va a decir, wow, ahí hay libertad. Ahí hay un cimiento de libertad de lo que estoy peleando. Ahí hay un lugar donde puedo cambiar. Y veamos esto, o sea, cada uno cambiando y modificando lo que tiene que modificar y establecemos cimientos. No, yo conquisté esto en Cristo, un cimiento. Conquisté el mal carácter, conquisté la falta de perdón, conquisté el administrar
como niño, mi finanza, otro cimiento, y vamos edificando juntos la obra de Cristo. Pero cuando no estamos entendiendo, los cimientos están alejados, cuando se supone que tiene que estar todo junto. ¿Cuál es el cimiento que tenemos nosotros para presentar en este tiempo? Porque formamos parte de la obra de Cristo y no tiene que ver solamente con el ministerio local. Formamos parte de la obra de Cristo en esta ciudad, en este estado y en esta nación. Y Él va a edificar, no nosotros, Él va a edificar, pero nosotros tenemos que presentar todo lo que es heno y hojarasca en nuestra vida para que lo que es Cristo permanezca en nosotros y eso sea edificado. Y voy terminando con esto, 1 Corintios 3:9. Porque nosotros, cada uno de nosotros, somos colaboradores de Dios y vosotros sos labranza de Dios, edificio de Dios. Cada uno de nosotros somos labranza y edificio de Dios, amén. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Quizás nos toque sacar fundamentos para poner el fundamento correcto que es Cristo y de ahí empezar a edificar. Ahora bien, si sobre ese fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja, la obra de uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pero con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. La adversidad, la veamos como ese fuego. La adversidad prueba de qué estamos hechos. La adversidad cuando alguien nos hace una injusticia, la adversidad cuando hay problemas financieros, la adversidad cuando hay problemas en la salud, la adversidad cuando hay problemas relacionales, demuestra de qué estamos hechos. Si brota de nosotros el heno y la hojarasca o brota lo verdadero, que es Cristo. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. No perdemos la salvación, pero muchas veces perdemos tiempo, creyendo que estamos edificando lo correcto y se consume. Y cuando miramos para atrás nos damos cuenta que me enfoqué toda la vida en hacer dinero y no estuve con mis hijos, no estuve con mi familia, y donde se suponía que tenía que construir, no construí. El heno y la hojarasca es lo superficial que será consumido por el fuego. Es la apariencia sin transformación interna. Me he visto de traje por fuera aparentando ser un hombre adulto, pero por dentro soy un niño emocional en mi forma de pensar y actuar. Con el tiempo esos frutos se expresan y queda en evidencia lo que hay en mí. ¿Cómo desarrollamos madurez? Quemando ese heno y esa hojarasca, poniéndole nombre a aquellas cosas que no expresan ni manifiestan a Cristo en mi forma de pensar, de actuar, de relacionarme. Hacerme cargo de quién soy en el reino y comenzar a organizar mi vida en pos de eso. Algo que nos puede servir es relacionarnos con gente madura. Es decir, relacionarte con gente que quizás haya atravesado lo que vos estás buscando atravesar. Eso te va a ayudar. Pero si sos inmaduro y te juntás con inmaduro, el fruto va a ser inmadurez. Y muchas veces tenemos que hacer cambios radicales en nuestra vida para poder caminar en madurez. Madurar en mi desarrollo espiritual, ir por más. Si quiero nuevas cosas, debo hacer cosas que hasta acá no hice. Todos anhelamos más del Espíritu y todos queremos más de su Espíritu, pero seguimos haciendo las mismas cosas. Sigo llenándome de su Espíritu solamente cuando vengo a la reunión o en alguna otra reunión, pero no ayuno, no intercedo, no hago guerra espiritual, no leo la palabra, no medito en la palabra, sino que estamos ahí esperando que algo pase en el planeta para crecer espiritualmente. ¿Vas a sufrir? Sí, vas a padecer. ¿Por qué? Y porque un músculo, cuando lo entrenás al principio,
El primer día de gimnasio te duele todo después, el primer día de guerra espiritual te duele todo después, pero cada vez va doliendo menos, cada vez va costando menos, cada vez se genera más ese hábito y podemos madurar en eso. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado produce esperanza y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Señor, oramos para poder ser conscientes en este tiempo de ese amor que hemos recibido al recibirte a ti como nuestro Salvador, como nuestro libertador, como Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas. Oramos, Señor, para que sea un tiempo en el cual como iglesia haya convicción de quiénes somos en ti y a qué estamos llamados. Porque estamos llamados cada uno de nosotros para grandes cosas, Señor. En ti, Señor, estamos llamados cada uno de nosotros para grandes cosas, para generar cambios en ambientes, en lugares, en ciudades, en naciones. Pero necesitamos ser perfeccionados por ti, Señor. Necesitamos madurar en áreas de nuestras vidas. Y hoy venimos delante de ti, Señor, no haciendo oídos sordos a esta palabra, sino reconociendo que necesitamos cambiar, Señor. Reconociendo las debilidades en nuestra alma, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar. Reconociendo las debilidades en el relacionamiento, en las finanzas, en la salud. Señor, hay tantas cosas en las cuales necesitamos ser perfeccionados por ti. Pero queremos comenzar con algo. Por eso te animo en esta hora que puedas presentar delante del Señor lo que sea que te haya hablado que tenés que perfeccionar, que tenés que cambiar, para que en esta hora puedas presentarlo delante de Él, para que te vayas de este lugar con un testimonio del Evangelio que has recibido. Si has escuchado alguna verdad entre todo lo que se habló, esa verdad fue preparada en este día para tu vida, para que produzca libertad, sea poca, sea mucha, pero el Evangelio es poderoso hoy en día, es transformador, pero nos toca a nosotros accionar conforme a lo que hemos oído, a lo que hemos recibido. Por eso te animo a que te tomes un minuto en esta hora, un minuto de conciencia delante de Él. Señor, ¿qué me hablaste en este día para cambiar? ¿Qué me hablaste en este día para mejorar? ¿Para qué? Para que al salir de acá salgamos dando un testimonio. Su palabra sigue transformando, su verdad sigue resucitando, su verdad sigue trayendo libertad a los que creen en su verdad. Y se levante ese testimonio en la ciudad y en cada lugar donde nos movamos. Señor, venimos delante de ti a presentar toda altivez, todo orgullo, Señor. A presentar, Señor, toda defensa propia que hemos levantado de no tenemos nada para cambiar, no tenemos nada para mejorar. Venimos a entregarlo y a rendirlo delante de ti. Y venimos a orar en el nombre de Cristo, puestos de acuerdo para que sea tu luz en este tiempo, en cada uno de nosotros resplandeciendo, para que toda tiniebla quede expuesta y toda tiniebla pueda retroceder en nosotros, para que solamente permanezca y prevalezca tu luz en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra forma de pensar, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestro matrimonio, en cada lugar donde estemos, que se exprese y se manifieste la luz, Señor. Oramos en esta hora, Señor, comisionando a cada persona, a cada familia, para que sean testimonios de luz en este tiempo, para que sean testimonios de transformación, para que sean testimonios de un evangelio que aún sigue transformando, de un evangelio que aún sigue libertando, de un evangelio que aún sigue sanando, de un evangelio que aún sigue restaurando, de un evangelio
Dios que aún sigue reconciliando todas las cosas en Cristo Jesús, Señor. Que podamos ser esos ministros competentes tuyos, que hemos sido reconciliados para poder reconciliar a otros, Señor. Padre, oro para que cada semilla que tú hablaste caiga en tierra fértil en este tiempo y dé fruto, ese fruto permanezca y sirva para ayudar a otros, Señor. Bendecimos a tu pueblo con paz, Señor. Bendecimos a los santos con paz en este tiempo, si hay tribulación, para que puedan ver que todo forma parte de un proceso de conocerte más, de desarrollar más, Señor, ese perfeccionamiento en ti. Y que puedan abrazarse y que podamos abrazarnos cada uno de nosotros a la esperanza que hemos recibido en ti, Señor. En tu nombre oramos y a tu nombre damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor, en este día. Amén, amén y amén, Señor. Amén. Dios es bueno todo el tiempo y a Él damos gloria. No se vayan, quédense.